Ok, hola, bienvenidos, grupo bandidos del Reino 492. Os voy a explicar hoy cómo abrir cartas, cofres del Reino más fuerte, ¿vale? Hay dos tipos de cofres, los del partido amistoso Reino más fuerte, estas semanas de entrenamiento, ¿vale? Son estos. ¿Qué nos dice? Si nos vamos al evento de hoy, nos dice que por cada punto de investigación subiremos 400 puntos, ¿vale? Entonces, si conseguimos 700.000 puntos, abriremos este cofre. Este son 2,7 millones y este es 11,7. ¿Cómo sabemos los puntos que vamos a subir? Entonces, nos venimos aquí a la investigación. Yo dejé una investigación que duraba como 20 y pico de horas, la dejé estudiando ayer y me queda solo 2 horas y media. Entonces, es bueno que el día de investigación, el día antes, dejemos una investigación que dure mucho para ahorrarnos muchos aceleradores. Porque a diferencia con la construcción que puedes tener varios a la vez, con la investigación solo puedes tener una. Entonces, ¿dónde vemos esos puntos para conseguir? Clicamos en la tecnología, le damos a la I de información y veremos que estamos en el nivel 4, que son 1536, y en nivel 5 son 3115. Entonces, los puntos que vamos a conseguir son los siguientes. Serían 3115 menos 1536. Estos serían los puntos que conseguiríamos. 1579. ¿Cuántos puntos por cada punto subimos? 400, ¿no? Pues entonces por cada punto de investigación que subimos lo multiplicamos por 400. Y estos serían los puntos que conseguiríamos en el reino más fuerte, ¿vale? 631.000. Nos vamos aquí y no abriríamos el primer cofre. Pero en el combate armado individual, que también da puntos por investigación, estaríamos, a ver, ¿cuánto eran? Tampoco lo abriríamos, pero estaríamos muy cerca. Entonces aquí la cuestión es lo siguiente. Aquí, antes de acabar la investigación, nos vamos al BUP de la ciudad, nos vamos a incrementar los puntos durante el reino más fuerte, las cartas. Yo tengo una del 50%, pero más adelante conseguiremos muchas más. Si todo el mundo hace investigación hoy, podremos abrir los cofres de la alianza. Los cofres de la alianza son los que nos dan cartas del reino más fuerte. Entonces, si toda la alianza hace puntos, llegamos a 48 millones, conseguiremos una carta. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a abrir cofres. Cogemos, activamos la carta del 50% y terminamos la investigación. La terminamos. Venimos aquí, aceleramos, pam, 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 pam y pam. Perfecto, ya tenemos esa. Ya, mira, hemos abierto un cofre. El primero, ¿vale? Y ahora veréis que en el reino más fuerte son 630 por 1,5, ¿ves? 947. Por eso abrimos el primer cofre. De acuerdo. Recordar que tenemos, durante 30 minutos podemos subir, o sea que tenemos tiempo para subir. Aseguraros de que el combate armado individual le quede tiempo suficiente. Si le quedan pocos minutos, cuando se reinicia la hora, durante 5 minutos no puedes hacer puntos porque está como en fase de preparación. Durante esos 5 minutos de cada hora, de la hora en punto hasta I5, ahí no se puede terminar ningún tipo de tecnología porque si no nos sumará en el combate armado individual. En el reino más fuerte sí, por eso. Entonces, ¿qué tecnología subimos hoy? Tenéis que centraros en el premio del reino, porque el premio del reino multiplica los premios que puedes obtener abriendo los cofres. Por ejemplo, las primeras son para la recolección, ¿vale? Recursos adicionales cuando recolectas. Entonces esto va bien para los lunes, que hay recolección. Y aquí aumenta la velocidad de recolección, que también va bien. Entonces tenemos que intentar llegar mínimo. En la etapa que estamos tenemos que ir a por experto de armas, que esto es lo que hace, es aumentar los puntos. El doble. Si llegas a nivel 10, o sea, si ahora he conseguido 900.000 puntos, pues conseguiría 1.800.000. Como podéis ver, sería mucho más fácil abrir cofres si tenemos más puntos. Entonces yo voy a ir primero, mientras tenga medallas de valentía, voy a ir primero a priorizar estas tecnologías. La voy subiendo parejo para
para optimizar mejor las... Una cosa que quería decir, que todos estos aceleradores que tenemos, que, que son estándares, no los gastéis para otra cosa que sea para tecnología, porque es lo más difícil de conseguir, ¿vale? Estos de aquí, los que no tienen nombre específico, unos que son de tecnología, otros que son de tropa y otros que son de edificio, ¿vale? Estos de aquí os los guardáis para tecnología, al menos es lo que yo os recomiendo. Vale, pues seguimos y subimos. Ahora no tengo más medallas, ¿no? Pues entonces me voy a estudiar otras cosas. Me puedo venir aquí. Ahora ya he abierto varios cofres. Vale, vengo aquí. Voy a abrir estos. Y ahora lo importante es, si no tuviera muchos aceleradores, me vendría aquí y miraría los puntos que me quedan. Me quedan más de 2 millones. Debería tener... Vale, si yo cojo 2 millones de puntos. Ups. Si yo cojo 2 millones de puntos que me quedan para abrir el último cofre del combate armado individual, lo divido entre 400, necesito una tecnología que me dé 5000 puntos. No la tengo, entonces tengo que abrir varias. Entonces, seguimos. Podemos ir a por el estudio de la legión esta, o podemos ir otra tecnología que nos ayudará mucho a avanzar, será la de producción de equipos, que da bastantes puntos, y, y podremos acelerar la creación de, lo diré, de armaduras, ¿vale? Entonces vamos a ir por aquí. Me interesa avanzar rápido el tema de la producción de equipos. Pues muy importante, ¿eh? Una legión con armadura y otra sin armadura, se nota mucho la diferencia. Vale, vamos a chequear. De momento no he abierto ninguno. Queda 1 millón aún. La tecnología vais a gastar muchos recursos, pero es muy importante la tecnología. Marca la diferencia. Dos castillos a mismo nivel de tropa, misma armadura, mismo todo. La diferencia la marcará la tecnología. ¿De acuerdo? O sea, es muy importante que la tecnología no la dejéis de lado. Vale, me quedan 600.000 puntos y aquí como vamos. Perfecto. Como veis, llevo casi la mitad de los puntos del reino, llevo casi la mitad. Entonces, hay un truco que os paso. Si os interesáis, si queréis ir a hacer lo que estoy haciendo yo, me lo preguntáis, os paso un enlace donde hay una página web donde te dice en cada hora que se estudia, que se puede mejorar. Entonces, siempre hay durante el día, cada 8 horas, hay 2 horas seguidas donde se puede estudiar tecnología. Entonces, si tú comienzas a menos 10 a estudiar tecnología, activas la carta, puedes abrir con una sola carta, puedes abrir los cofres del combate armado individual de la primera hora, se reinicia, te esperas 5 minutos y a los 5 minutos sigues. Entonces, con una sola carta puedes abrir 6 cofres del combate armado individual y aprovecharlo para el premio, para los cofres del reino más fuerte. Quizá lo debería haber hecho, pero precisamente esa hora era la hora anterior a la que estoy haciendo este vídeo. Entonces, como no puedo hacerlo por la noche, he preferido hacerlo lo sencillo y abrir solo los cofres del combate armado individual. ¿Vale?
Me voy a parar aquí. Me he pasado un poco incluso. Y así como se abren cofres, aquí he conseguido 3000 gemas. Un teleport. Otras 700 gemas. ¿Vale? Entonces dices, Alex, Masa, es que me queda muy poco para abrir un cofre y no tengo aceleradores. ¿Vale? Me queda muy poco para abrir este cofre, no tengo aceleradores. Pero tienes gemas y vas a gastar, pongamos, 2000 gemas, gástalas porque las vas a recuperar. Vas a recuperar esas 2000 gemas más 1000 gemas. ¿Vale? Es por eso que tengo bastantes gemas y, y por eso me arriesgo. Porque tienes que ir a abrir cofres. Los cofres dan muchos recursos. Mirad lo que llevo en la mochila. Todo este hierro lo he conseguido abriendo cofres. Y lo he conseguido también aquí en la oficina del comercio. Pero abriendo cofres es como más rápido vas a avanzar, más recursos vas a conseguir y más rápido subirás. ¿Vale? Así que espero que os sirva de ayuda. Cualquier duda me comentáis, ¿vale? Hablamos.